Hola amigas y amigos, Abel Reynoso, bienvenidos a Narcomentarios. Estamos hablando de un caso extremadamente interesante, un caso que demuestra un poco la controversia y la hipocresía de lo que siempre hablamos del tema del narcotráfico. O sea, lo hemos venido encarando el tema del narcotráfico desde sus comienzos, desde lo que se necesita para estructurar el negocio del narcotráfico. Lo hemos analizado primero como un negocio, luego como un delito, y luego hemos venido hablando de distintas facetas en lo que cómo la policía investiga, cómo las instituciones acá en Estados Unidos, y me he concentrado específicamente hasta ahora, amigos y amigas, en el tema Estados Unidos y la droga, Estados Unidos y el narcotráfico. Todavía no he iniciado la etapa, el proceso que posiblemente sea más interesante para ustedes, que es el tema de Latinoamérica, o sea, de nuestros países. Y la razón que lo he hecho en esa faceta, en ese formato, es porque quiero primero hablar de lo que ocurre aquí para luego compararlo con lo que ocurre en nuestros países. Y no sé necesariamente, y lo vuelvo a repetir, no estoy hablando de aquí que somos mejores, que Estados Unidos es todo perfecto, que todo, simplemente quiero comparar que todo lo que hace en Estados Unidos, a pesar de todo lo que hace Estados Unidos, es tan difícil la lucha contra el narcotráfico, y que cuando la transportamos esa idea a nuestros países es mucho más complicada, mucho más compleja. Bueno, pero ahora lo que quiero hablar, lo que he estado hablando, es la parte de la institución bancaria en la presencia con el tema del narcotráfico. Y una de las cosas que he demostrado es que he ido, digamos, presentando, es el tema de la situación de los bancos, la alineación de los bancos con el tema del lavado de dinero y del narcotráfico. Y una de las cosas que he hablado es que hay una serie de bancos que han sido por muchísimos años sancionados, ¿no? Por razones de que se, digamos, se entrometen, se meten o son una pieza muy importante del tema de la droga. Acuérdese, siempre decimos esto, siempre volvemos, que el tema del narcotráfico ante todo es un negocio. Entonces, lo que hemos hablado es de los bancos, y hemos estado usando este ejemplo del banco BCCI, Banco de Comercio y Crédito Internacional. Como le dije, si no vio mis previos videos, le recomiendo que lo vea para que vea un poco la historia. Un banco que tuvo un ascenso impresionante desde su fundación, y que de pronto apareció en la plataforma internacional del mundo de la banca internacional, y en muy poco tiempo llegó a tener un poderío político, social, económico y financiero, y una presencia en una cantidad como de 78 países, incluso operando en grandes ciudades como Londres, en grandes ciudades como Nueva York, como Miami, como Los Ángeles, como Buenos Aires, como Lima. Y en su proyecto, en su proceso, tuvo una serie de interesantes conexiones delictivas. Como les decía, eventualmente este banco, que le digo, fue la sensación por muy poco tiempo, porque cuando llega a Estados Unidos este banco se instala a través de conexiones políticas a un alto nivel en Washington DC, y luego en distintos estados como Georgia, como Florida, como California. Y entonces en muy poco tiempo es un banco considerado el séptimo en el mundo. Ahora, le comenté que una de las razones por la que este banco era un poco, digamos, criticado, un poco envidiado, un poco desquiciado, era porque su fundación había sido creada en Pakistán por un brillante banquero pakistaní, y que con mucha de la inversión de este banco venía de los países árabes. Bueno, ahí ya teníamos un poco de controversia, pero eso no era tanto el problema. O sea, era parte de la situación en la que mucha gente lo ojeaba de reojo, ¿no? Lo miraba de reojo al banco y se preocupaba. Pero después empezaron a hacer este banco, que le digo, no inició con ninguna intención delictiva. ¿Me entiende? Esto es una cosa que quiero que entienda, muy importante, que la he venido repitiendo. Los bancos en sí son instituciones financieras que se benefician de las transacciones de dinero internacional
y mientras más grandes son las transacciones internacionales, más porcentaje gana, porque los bancos trabajan sobre porcentajes en general, o sea, a través de préstamos, a través de situaciones bancarias, a través de intervenciones y demás. Entonces tienen una función muy importante y son sumamente importantes, le digo, y hablé un poco de la historia de la banca desde la Edad Media en adelante, que siempre han existido, existen y van a existir. Y no todo, también tengo que aclarar, no todos los bancos participan en cosas turbias, pero sí hay una gran cantidad de bancos, incluso muy reconocidos hoy en día, que todavía continúan en eso. Entonces, ¿qué ocurre? Los sancionan, los investigan, los sancionan, los encuentran, pagan una fianza, pagan una gran cantidad de dinero y siguen su negocio. Y por un tiempo nadie se entera nada hasta que vuelve a repetirse el ciclo. Bueno, en el caso del Banco de Crédito Internacional, ocurre que a través de ciertas transacciones financieras que supuestamente eran ilegales aquí en Estados Unidos, porque el banco nunca, apareció como el dueño de otros bancos muy importantes, porque con el dinero del banco BCCI se compraron varios bancos aquí en Estados Unidos que supuestamente bajo la ley comercial en Estados Unidos y particularmente los demás, ellos no lo podían hacer. Entonces, ¿qué pasa? Ya había mucha información, mucho quisquilleo en los medios bancarios, se murmuraba mucho, y lo que ocurría era que esto ocurrió durante el periodo presidencial del presidente Jimmy Carter, allá por los años finales de los 70, y la gente que se asoció al banco, o sea, la gente de Medio Oriente que vino acá y se asoció con el banco, se asoció a gente de alto alcurnia política de Washington, muy acercadas a la Casa Blanca y demás. Entonces, por un tiempo, como todo el mundo cuando la política interviene, estaban en cierto modo medio semi-protegidos, ¿no? Por las conexiones, por eso. Pero eventualmente el Banco de la Reserva, que es la institución de Estados Unidos, el Banco de Reserva de Estados Unidos, que es el banco que controla el sistema bancario, el banco que dicta los reglamentos y las leyes, empezó a recibir muchas quejas, mucha información, y fue empezando a crearse varias. Ya hubo varias otras instituciones del gobierno de Estados Unidos, no delictivas, no que investigaban acciones delictivas, sino más bien acciones bancarias, acciones comerciales, acciones financieras, que había algo raro con este banco, ¿no? Y ya le comenté anteriormente en los videos anteriores algunas de las situaciones que se habían presentado. Entonces había investigaciones ya en este banco, pero eran investigaciones administrativas y no delictivas. Nadie, obviamente por lo que le acabo de decir, los grandes contactos que tenía este banco, nadie se atrevía todavía a abrir una investigación criminal y delictiva, porque además hay otro problema que, vamos a ser sinceros, hay un dicho que dice muy famoso: entre bueyes no hay cornadas. O sea, la banca internacional se protege, se cuida como hace cualquier otra institución, como hace cualquier otra profesión. O sea, hay muchas profesiones en las que un profesional de ese grupo comete errores, y no sé si usted se ha dado cuenta, amigos y amigas, ya sea medicina, ya sea legal, ya sea comercial, en el caso de los bancos, siempre el proceso de investigarlos, de exponerlos y de sancionarlos es muy lento en todo el mundo, pero acá también, por las razones de los contactos políticos, y además porque a nadie le gusta investigarse a sí mismo y luego demostrar, mire, esto no. Porque una de las cosas que ocurre cuando hay investigaciones de este nivel, en la que se expone directamente o de pronto aparece una institución, en el caso el banco, en el que el banco hacía cosas realmente delictivas o realmente extrañas o realmente que no están de acuerdo a los reglamentos y los requisitos que debieran de llevarse. Una de las fallas que ocurre aquí, una de las cosas que ocurre en este tipo de situación, es que el sistema que supuestamente debiera de supervisar no funciona. ¿Me explico? O sea, cuando usted investiga la corrupción, lo primero que encuentra siempre
es que los sistemas que están establecidos para prevenir esa corrupción nunca funcionaron. Esto ocurre en todos lados. Si usted tiene una policía corrupta, la culpa es de los jefes y del sistema que supuestamente debiera de estar supervisando todo eso. Si usted tiene militares corruptos, ¿quién está encargado de eso? Si usted tiene burocracia corrupta, ¿quién está encargada de esa burocracia? Siempre hay jefes y hay toda una institución. Y el primero que más importante que tiene que saber y que sabe y que realmente es el líder máximo. En el caso de una presidenta, un presidente, ¿me entiende? Entonces, siempre hay eso. Entonces, ¿por qué pasa cuando hay una investigación? Cuando usted hace una investigación, particularmente delictiva, usted se da cuenta que los controles establecidos no existían. O si existían, nadie les prestó atención, o si les prestó atención, nadie hizo su trabajo correctamente, y esto ocurre una y otra vez. Y muchas veces sí, estoy completamente de acuerdo, yo sé lo que usted está pensando, muchas veces eso se da a propósito, porque es muy beneficioso, porque hay gente que saca dinero de los sistemas. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tenemos esas situaciones, cuando tenemos ese tipo de actuación sin supervisión, bueno, es lo mismo, el problema de la supervisión, siempre usted va a encontrar problemas, que hay corrupción, que los sistemas están mal hechos, que no se siguen los reglamentos y demás. Entonces, el banco ya tenía toda una estructura que era muy cuestionada en muchos niveles. Y le digo, hubo varias investigaciones muy interesantes dentro de la banca privada, ¿no? Digo, el tema como le decía, el Banco de la Reserva Federal de Estados Unidos y demás, que ya tenían presentaciones, ya tenían quejas, ya tenían dudas, ya tenían algunas cosas. Y esto se llevó en varias cortes de justicia, pero fue todo civil. Incluso hubo varios juicios, incluso hubo varias presentaciones ante juzgados y demás, de reglamentos financieros y demás. Bueno, pero ¿qué ocurre? Una de las cosas que yo le quiero comentar aquí, amigos y amigas, es que eventualmente cuando usted está en el tema de la delincuencia y eventualmente sale de la parte financiera y empiezan a rozar el tema de la delincuencia, siempre hay investigaciones, sobre todo aquí en Estados Unidos a alto nivel, que medio se entrelazan. Y lo que le voy a contar de ahora en adelante es precisamente lo que ocurrió. O sea, el banco tenía unas grandes cantidades de negocios turbios, comerciales pero turbios, ¿no? O sea, comerciales, pero había siempre algo que no cerraba. Pero ¿qué ocurre? No solo empezaron a recibir o tenían contactos comerciales extraños o digamos curiosos o hasta ilegales, sino que cuando empezaron a recibir y a rozarse con recibir dinero turbio, dinero negro, particularmente en el tema del narcotráfico, particularmente en el tema de fondos de gobiernos corruptos, particularmente fondos que proveían de grupos terroristas, este banco no hizo nada. ¿Cómo no hacen banco? O sea, si nadie lo supervisa, nadie hace nada, ¿me entiende? Esto es lo que pasaba. El banco se beneficiaba del dinero. El banco nunca generó nada. O sea, vuelvo a repetir lo mismo. Amigos, amigas, entiendan esto. Los bancos no actúan delictivamente, ni apoyan al narcotráfico, ni venden droga, ni son amigos de los traficantes, ni ayudan, ni colaboran, nada. Los bancos no hacen nada. Los bancos se aprovechan del negocio. Se aprovechan por las grandes, enormes cantidades de miles de millones de dólares que el negocio, particularmente en el narcotráfico, ocurre. Y si, le digo, y hay muchos bancos que pasan esto, ahora hay una cantidad de países que protegen el famoso secreto bancario, precisamente por eso. Nadie le pregunta de dónde sale ese dinero. Por eso cuando un político en su país se roba el dinero y aparece en otro país, en un banco, usted nunca se entera. Primero, nunca se entera. Segundo, si se entera, no le van a dar información. Tercero, esos bancos en otros países nunca le interesa de dónde vino el dinero. Y se lo dicen. Se lo van a decir. A nosotros, amigos y amigas, no nos interesa. No lo dicen públicamente. Obviamente, públicamente, volvemos a lo mismo. Hacen todo el cuento, todo el verso, toda la mentira de que no, nosotros tenemos controles y hacemos investigaciones. Puro cuento, pura mentira. No es cierto. Usted viene con una maleta con varios millones de dólares a ciertos bancos y no le preguntan nada más que dónde lo quiere poner y dónde lo quiere usted generar o que ese dinero se le reenvía a usted.
este banco hacía eso. O sea, no hacía nada que otros bancos no han hecho, no hacía nada que otros bancos no hacen hoy en día, porque esa es la ironía de todo esto. Ese banco fue crucificado, si así lo quiere usted ver, pero no ha cambiado nada, porque el sistema bancario igual sigue siendo exactamente igual. O sea, el lavado de dinero no ha parado en ningún lugar del mundo. Es una de las razones por las que le vuelvo a repetir, amigos, el narcotráfico nunca va a parar. Entonces, el Banco de Crédito y Comercio Internacional se abre al mundo, digamos, de la delincuencia para que todo el mundo traiga sus depósitos. Entonces, ¿qué ocurre? Eventualmente, algunas investigaciones van a aparecer de que este banco estaba liderado. Y esto es lo que ocurrió, efectivamente. ¿Qué ocurre? Hay una investigación de narcotráfico. Era una cosa muy simple que no tenía nada que ver con la situación bancaria, con lavado de dinero, con nada, en la que empieza a aparecer este nombre de este banco. Banco de Crédito Internacional, BCCI, está recibiendo fondos de posibles narcotraficantes. Así empieza la información. Y esta información, que muchos, por la razón de que tenía grandes contactos en muchos lugares, es posible que nadie la quería tocar. Pero ¿qué ocurre? Usted se acuerda, y le digo, si no lo ha visto en mis videos, ahí digo, ahora estamos ya en 270 videos sobre el tema de narcotráfico específicamente, cuando yo le comentaba a ustedes de que aquí en Estados Unidos hay miles de agencias policiales, cientos de agencias policiales de investigación de narcotráfico y unas cuantas agencias federales que están constantemente investigando, buscando y abriendo investigaciones sobre temas de droga y de narcotráfico. ¿Qué le quiero decir con esto? Que si usted está metido en el narcotráfico, alguna de estas agencias le posiblemente va a conocer su nombre, dónde trabaja, qué hace, qué gana, cuánto esto. Y esto es lo que ocurre. Esto es lo que ocurrió precisamente en el caso de BCCI. Se abre una investigación de narcotráfico con un grupo de lavado de dinero, y entonces siempre que pasa, ¿se acuerdan cuando hablaba de los informantes? Aparece un informante que le da a un agente federal, a un agente especial del sistema aduanero aquí en Estados Unidos, el sistema de aduana, US Customs, el sistema de aduana, que es también parte de las instituciones que investigan narcotráfico, y le dice, hay un banco que lava dinero para el narcotráfico. Ese comienzo, ese pequeño roce en una ciudad que no tenía nada que ver con Washington, que no tenía ninguna protección de nada, porque no estaba acordado, porque estamos hablando de Estados Unidos, que es un país enorme y que no se comunica constantemente. Este agente especial de aduanas escribe un memorándum a los jefes diciendo que él tiene información específica de un banco llamado BCCI, y le digo, este hombre no tenía nada que ver con todo lo que le acabo de comentar previamente de la historia del banco, de los contactos con el gobierno, nada de eso. Él estaba hablando de una sede en un lugar muy pequeño en una ciudad de Florida, para que lo sepa. En una ciudad de Florida que no tenía nada que ver, este agente especial hace un reporte de que hay un banco que lava dinero. Así empieza. Le digo, esta historia es fascinante. Es más, la hicieron en película, pero no la, como le vuelvo, acá todos se hacen película, no la llegaron a profundizar mucho, porque ya le voy a contar la historia. O sea, a grandes trazos le voy a contar la historia de lo que ocurre. Pero este agente, sin darse cuenta, sin saber la magnitud, el elefante enorme o el dinosaurio, si usted lo quiere llamar, de la monstruosidad que iba a ser esto, abre una investigación en la que vincula al Banco de Crédito y Comercio Internacional, BCCI, famoso en todo el mundo, el séptimo más grande del mundo, con grandes contactos políticos, sociales y económicos, a una situación delictiva en la que se están envueltos, como le comenté anteriormente, carteles de droga colombianos. Ahí, ese vínculo es lo que generalmente ocurre muchas veces y nadie se da cuenta, y este hombre rompe la piñata, porque hasta ese momento no había nada. Ahora, no fue tan fácil, no crea, y va a ser apasionante lo que le voy a contar, pero este es el ejemplo perfecto de cuando yo hablo de que las investigaciones a veces uno nunca sabe dónde las va a llevar.
Pero esto se lo vamos a dejar para el próximo video. Los invito cordialmente a que nos veamos en el próximo narcomentario. Un gusto saludarlos.